en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. ¿Alguno ha estado en tiempos difíciles en su vida? ¿Amén? Bien. Yo pensé que era yo solo. Bueno, estamos unos cuantos. Bueno, estamos viviendo en realidad tiempos difíciles, como le llama el pastor Robert, de vacas flacas, ¿está bien? Es decir, tomando aquel ejemplo de José en Egipto, ¿no? De que creó vacas flacas y vacas gordas, 7 y 7. Entonces, el tema es, estamos viviendo tiempos de vacas flacas, y seguramente va a continuar esto, no es que mañana vamos a estar todo bárbaro. Pero hay veces en que esos tiempos difíciles son personales. A lo mejor otros están todo bien, pero nosotros estamos pasando un tiempo muy difícil. Y vienen esas preguntas existenciales, ¿no? Que decimos, ¿qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal? O, ¿por qué me pasa esto? ¿Será que...? Y entonces empiezo yo a meterme en una especie de pozo donde me voy hundiendo. ¿Por qué? Porque cada vez me siento peor, me siento yo más pecador y culpable, y empiezo a caer y a hundirme. Obviamente que vamos a tener preguntas, claro que sí. Tenemos que tener preguntas. Ahora, Dios dice que no preguntemos. No, Dios dice, Él me dijo, el Espíritu Santo, pregunten. Decirle que pregunten, porque la clave con Dios es que Él responda. Ahora, ¿cómo voy a tener una respuesta a algo que no pregunté? Y la segunda clave es una respuesta correcta. ¿Cómo puedo obtener una respuesta correcta si no hago la pregunta correcta? Entonces necesito preguntar, pero necesito preguntar la pregunta correcta. Por ejemplo, cuando yo estoy pasando ese tiempo difícil, una situación que no comprendo, ni sé por qué me está pasando, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que estoy pasando? ¿Será un desierto o será una prueba? Usted dice, es lo mismo, no. Se parecen y desde el punto de vista del que lo está sufriendo pareciera ser lo mismo, pero no son lo mismo, son dos cosas muy diferentes. El desierto tiene una característica y la prueba tiene otra muy diferente. Pero también, y pero muy importante es esto, que en esos tiempos difíciles, cuando todo se nos pone realmente bravo, tenemos que aprender a distinguir, tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a identificar quién es el verdadero enemigo. ¿Quién es el verdadero enemigo? Y los que son un poquito más centrados en las Escrituras y los que tienen ya un tiempo en el cristianismo, rápidamente están pensando en el diablo. Pero ese no es. El diablo es el enemigo por excelencia, claro que sí, es el enemigo de Dios. Ahora, ¿quién es tu verdadero enemigo? ¿Puedes realmente darte cuenta, detectar quién es tu verdadero enemigo? Vamos a comenzar por hablar de la diferencia entre desierto y prueba. ¿Amén? Bien. ¿Cuáles son las características de una y otra? Bueno, la primera característica es que en el desierto no hay palabra de Dios. Cuando yo estoy pasando un desierto, lo voy a identificar porque por más que quiero hablar con Dios, por más que quiero escuchar a Dios, por más que busco a Dios, silencio total. No hay palabra de Dios. La Biblia nos muestra muchos ejemplos donde no había palabra de Dios. Por ejemplo, en los tiempos de Elí. Elí, y estaba allí Samuel, ¿se acuerdan? El jovencito que la mamá lo había dedicado, había quedado ahí en el templo para servir en el templo y servía a Elí. Era el sirviente de Elí.
y así servía a Dios. Entonces estaba allí, dice la palabra de Dios, que no había en ese tiempo revelación, no había palabra. Pero estaba el hombre de Dios Elí, sí, pero por alguna razón estaban pasando un desierto y no se escuchaba nada, Dios no hablaba. Otra característica es que el desierto lo que hace es mostrar lo que hay en nosotros, es decir, qué hay dentro nuestro. El desierto me permite ver qué hay dentro mío. Ahí aparece todo. Si hay enojo, si hay ira, si hay rencor, si en realidad lo que hay es uno estar buscando a Dios por conveniencia y no por Él mismo. Es decir, aparecen las cosas. Y entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de que está aflorando cosas que ni sabía yo que estaban, o sabía y las tenía bien tapaditas, es porque estoy en un desierto. ¿Qué más? Bueno, del desierto se sale únicamente de dos maneras. O salimos en victoria, o salimos muertos. No hay otra forma. El desierto no tiene puntos medios. O morimos en el desierto, o salimos victoriosos. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale de un desierto? Bueno, el primer paso es aferrarnos a la palabra de Dios. Cuando nos aferramos a la palabra de Dios, entonces en el desierto, que ahora le voy a dar otra característica muy importante, allí en el desierto la palabra de Dios es mi bastón, mi sostén, mi espada. La palabra de Dios es mi roca firme, pero la palabra de Dios es también manantial de agua fresca. Por eso me tengo que aferrar a la palabra de Dios en el desierto. Es lo que me salva. Y la segunda cosa es resistir al diablo. Y esto ya le está dando una pauta. ¿Cuál? De que en el desierto viene el diablo. En el desierto viene el diablo. El diablo va a hacer lo imposible para que mueras. En el desierto el diablo va a hacer lo imposible para que mueras. Ahora, claro, no es una muerte física, porque estamos hablando de un desierto espiritual. Por lo tanto, va a ser una muerte espiritual. Es decir, o salgo muerto espiritualmente y termino como muchos en cualquier cosa, o salgo en victoria espiritual. Para salir necesito aferrarme a la palabra de Dios y necesito resistir al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios. Todos se acuerdan que dice resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Es muy conocido. Todo dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero nadie se acuerda que antes dice someteos a Dios. Y necesito someterme a Él. ¿Cómo me someto? Los policías, acá tenemos uno. Cuando hay dos, bien, tenemos dos policías. Cuando tienen que detener a un ladrón, a alguien que, ¿está bien? ¿Qué dicen? Que hay que someterlo. ¿Cómo se somete? Bueno, se lo inmoviliza, se lo pone bajo total dominio del otro, del que lo está arrestando. Entonces, esto es lo que dice: me tengo que someter a Dios. ¿Está bien? Me tengo que someter a Dios voluntariamente. No es que Dios me va a venir a agarrar como la policía agarra al ladrón. No. Yo me tengo que someter a Él. Quiere decir que mi voluntad queda anulada. Quiere decir que mis sueños quedan anulados. Quiere decir que mi manera de ser queda anulada. Quiere decir que ya no soy yo. ¿Está bien? Eso es someterse. Yo no puedo resistir al diablo
con mis propias fuerzas o tratando de defenderme con lo que sé hacer, porque el diablo me va a vencer muy fácil. Necesito someterme a Dios para que sea Él y por medio de Él que yo pueda resistir al diablo. ¿Me va siguiendo en esto? Entonces dice, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién creen que va a devorar? A los que están solos en un desierto, ¿sí? Y no están haciendo lo que nos decía Santiago 4:7. Entonces, cuando yo estoy en un desierto, corro peligro de que el que se dice ser león pero no lo es, venga y me devore. Por lo tanto, tengo que aprender a velar, dice allí, y ser sobrios. Sobriedad es lo contrario para nosotros de la borrachera, ¿no? Pero no tiene que ver con el alcohol. Tiene que ver con la manera en que yo me muevo. Tiene que ver con una manera consciente, cabal, centrada. Y eso es cuando yo hago la voluntad de Dios. Y 1 Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo resisto al diablo entonces? No, en la fe. Firme sí, pero en la fe. Porque por más que me ponga duro, firme, me va a pegar un sacudón, me va a mandar a saber a dónde. Ahora, cuando lo hago, esta firmeza la hago en la fe, entonces ahí no me puede mover. Ahí no me puede mover. Porque dijo Jesús que si tuviéramos fe tan chiquitita como el grano de la mostaza, podríamos decirle a un monte que se corra ahí, se salte y se pase al otro lado, y sucedería. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos da la fuerza? La fe. Con esa fe podemos resistir al diablo. Primer paso, me someto a Dios. Segundo paso, me muevo en Dios, con prudencia, sobriamente. Y tercer paso, me pongo bien firme en la fe que tengo en Cristo. Jesús, en un momento, dice la palabra de Dios, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado al desierto. Esto me indica que no es una cuestión de que uno esté siendo culpable de algo. El desierto no es un castigo. Muchos creen que, empiezan, yo pequé, yo hice mal, yo soy culpable, y empiezan a cargarse con todo lo que el diablo te dice, porque por eso estoy en un desierto. No. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y yo no creo que Jesús haya pecado. ¿O alguno cree que Jesús pecó? No, ¿verdad? Porque dice que fue sin pecado. Así que Jesús fue llevado al desierto no por pecador. Así que no empieces a condenarte cuando estés en una situación difícil, cuando las cosas no te salgan, cuando parece que todo se cae alrededor tuyo, cuando el edificio que había levantado ahora se derrumbó. No te eches la culpa de nada, porque no funciona así. El diablo quiere que te eches la culpa. Ahora, si empezás a mirarte, por supuesto que vas a encontrar cosas que están mal. ¿Quién no? El santo más santo peca 7 veces al día. Amén. Así que todos vamos a encontrar cosas que están mal. Eso no hay duda. ¿Tienen calor? Lo pasa. Bueno, en el nombre de Jesús, Señor, quita todo dolor. Y que todo lo que esté obrando allí de parte del enemigo se vaya ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden un poquito el aire. Hay que tocar el botoncito ahí. A ver si sabes, si no. ¿Llegás?
Hasta que haga ruidito, hasta que haga ruidito. Tiene ese ruidito. Ahí está. Muy bien. Sigamos. Entonces, el punto es que el diablo va a querer, sí o sí, hacerte creer que el problema es tuyo, que es la culpa tuya. Pero a Jesús lo llevaron y no había culpa. Ahora, dice también la palabra de Dios que lo llevó el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Esto me indica dos cosas: que en el desierto, como les dije, va a venir el diablo, y la segunda cosa es que va a venir a tentarte. Por eso necesitamos resistirlo. ¿Cómo lo resisto? Me afirmo a la palabra de Dios. Jesús lo venció con el escrito está. Cada vez que el diablo venía a tentarlo con algo, él decía, escrito está. Y aun cuando el diablo citó la misma palabra de Dios, él le dijo, te estás equivocando, no es la manera de usar la Biblia, no es la manera de usar la palabra de Dios. Y entonces le soltó la palabra correcta. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a usarla como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así dice la Biblia, que usa bien la palabra de verdad. Por eso no tiene de qué avergonzarse. Entonces estamos aprendiendo la Biblia, hoy la palabra de Dios, para poder aprender a usarla. Entonces cuando el diablo vino le dijo, tírate, si total escrito está, va a mandar sus ángeles para que... momentito, estás usando muy mal la palabra de Dios. Lo que corresponde aquí es, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, ¿cómo hago yo para vencer? Necesito de la palabra de Dios y necesito aprender a usarla correctamente. Entonces, cuando yo la uso correctamente, aunque el diablo venga a citarme la palabra de Dios, la estás usando mal. Esto es lo que dice Dios para este momento, para esta cosa. Amén. Así que la palabra de Dios. Segundo, como dijimos, tengo que estar en un lugar de sometimiento a Dios. ¿Para qué? Para que si yo soy de Dios, no puedo ser del diablo. El diablo no me puede venir a tentar con que, vení, te doy todo esto. Y yo ya estoy sometido a Dios, así que aunque me lo des, no lo puedo ni agarrar. Es decir, un esclavo, por ejemplo, no es dueño de nada. ¿Cuántos vieron Kunta Kinte? Es muy vieja, ¿no? Todavía es muy viejo, sí. Bueno, ahí el hermano que me da la vio. Esas películas de los esclavos negros en Estados Unidos, ¿saben? No eran dueños de nada. Entonces, cuando vienen a tentarme con algo, te voy a dar todos estos bienes, todas estas cosas, todo. Por más que me lo dé, yo no puedo hacer nada porque yo ya soy de Dios, soy esclavo de Él. Ahí está nuestra fortaleza. ¿Está bien? Y por supuesto, estar firmes en lo que creemos, en nuestra fe, Amén. Ahora, Jesús de ese desierto, dice la palabra de Dios, que salió lleno del Espíritu Santo y salió totalmente empoderado, con el poder para hacer milagros. Entonces yo quiero animarte en este día a que te prepares, porque si sales vencedor, si sales venciendo de ese desierto, por más que estés en el desierto, vas a salir lleno del Espíritu Santo, vas a salir con poder para hacer milagros y para mostrarle al diablo quién es tu Dios. Amén. Aleluya. Bueno, pero quizás no estás en un desierto. Quizás estás en una prueba. ¿Y cómo distingo la prueba? Bueno, las características de la prueba que son diferentes a las del desierto es que, punto uno, en la prueba hay presencia de Dios, hay palabra de Dios. En la prueba Dios no te deja solo, como quedó Jesús en el desierto. En la prueba Dios camina contigo. Vas a caminar con el Señor. ¿Estás en prueba? Sí, pero estoy caminando con Dios.
Él está al lado mío. Él está junto a mí. Ahora, por supuesto, la prueba nos desafía. Siempre nos desafía a ver cuánto nosotros somos capaces de avanzar con Dios. Es decir, quizás, por decirte algo, estabas sin trabajo, conseguís trabajo y viene una prueba y se te empieza a poner difícil el trabajo y el jefe y esto y aquello, y dije, esta es una prueba. ¿Qué te está probando Dios? Te está probando a ver si te animás a ir a un trabajo mejor. ¿Te animás a ir por un trabajo mejor todavía? Entonces ahí aparece el desafío. Ahí aparece el desafío. En la iglesia, cada vez que terminamos algo, Dios viene con algo más grande todavía. Y te viene el desafío. Y viene el desafío. Estuvimos allí en Resistencia hablando con el pastor y bueno, los desafíos que vienen para ellos son enormes, pero muchas cosas ya se lograron, pero ahora apareció otro desafío. De aquí a marzo tienen que tener construida toda la escuela, terminada, habilitada, todo, y tienen 3 meses, 4 meses para hacerlo. Vos decís, no tengo nada, ¿cómo voy a hacer? Desde 4 meses voy a tener todo eso. Bueno, es el desafío. Si no, no sería desafío. Y yo te digo, mira, tomate tranquilo el tiempo, aquí 3, 4 años podés hacer la escuela. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Eso lo hace cualquiera. Pero con Dios son todos desafíos. Así que la prueba siempre es un desafío. Si estás pasando una prueba, te vas a dar cuenta porque vas a sentir el desafío. ¿Qué más? La prueba nos hace crecer. Nos hace crecer. A ver qué ejemplo puedo poner, si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando estaba el servicio militar obligatorio? ¿Alguno lo hizo? Uno acá, 2. ¿Vos lo hiciste? ¿Vos zafate también? ¿De qué año sos vos? ¿De él? Ah, no, vos sos recontra joven, con razón. Un nene. Nosotros somos lo que... Bueno, yo tampoco lo hice, pero... Claro. Pero en ese entonces era obligatorio. ¿Y qué pasaba? Llegaban los chicos, 18, 20 años, llegaban al servicio militar y llegaban sacándose el chupete o la mamadera todavía de la boca. Y claro, era un desafío de aquello. Tenían que aprender a aguantarse a los sargentos, a lo esto, a levantarse a cualquier hora de la mañana, a hacer esto, hacer injusticia por donde la vieras, y tenías que bajar la cabeza y aguantarla, qué sé yo, era muy difícil. Ahora, cuando salían del servicio militar, ya eran hombres. Habían crecido en ese año todo lo que no habían crecido en los otros. Salían como hombres, por todos los desafíos, por todas las cosas que tuvieron que vivir. Y no estoy diciendo que sea bueno ni malo el servicio militar, no me meto en ese terreno. Lo que digo es que cuando estamos en una prueba, comenzamos a crecer gracias a esa prueba. Empezamos a elevarnos, a ser cada vez más altos espiritualmente hablando. Pero también la prueba nos impulsa a ir por mucho más. La prueba nos impulsa a ir por mucho más. Sí me acuerdo el cuento. Vamos a ver si me lo acuerdo. A ver si me pasa como todo, que se acuerdan todo y se olvida el final, ¿vio? Y lo arruino. Van un joven con un ángel que lo viene a buscar y le empieza a enseñar. Y entonces van en distintos lugares del mundo y llegan a una casa muy pobre que estaba la familia y tenían su vaquita, y con esa vaquita digamos que se alimentaban, vendían la leche y con eso podían comprar algo, y ahí estaban. Y entonces
los invitan a quedarse. Ellos se quedan durmiendo ahí, obviamente en el piso y demás, pero se quedan ahí. Y esa noche, el ángel toca la vaca y la vaca se muere. Al otro día se fueron. Y el joven, enojadísimo, lo mira el ángel y dice: ¿cómo permitiste eso? Era su único sustento. Todo lo que tenían, de eso vivían, se van a morir de hambre. ¿Cómo permitiste eso? El ángel no contesta. Siguen. Pero hace que el tiempo pase más rápido y vuelven a los años, otra vez a la casita. Estaba todo abandonado, todo cerrado. ¿Ves? Mirá, ¿viste? Te dije. Se murieron seguro de hambre. Tuvieron que dejar lo poco que tenían. Y entonces él lo lleva y le muestra que gracias a que la vaca se murió, se mudaron a la ciudad. Ahora tenían un negocio, eran muy prósperos y estaban viviendo mucho mejor que antes. Amén. Es decir, las pruebas te desafían, te hacen crecer y te impulsan a ir por más, lo que antes no hubieses hecho. De no haber aparecido la prueba, jamás hubieses hecho eso. Te hubieses quedado ahí. ¿Me va siguiendo? También en la prueba aprendemos que con Él se puede lo que creemos que es imposible. Con Él se puede. Dices: no, pero eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y entonces lo que parecía imposible, ahora lo vemos posible. Pero ¿qué tiene que haber pasado antes? Tiene que haber venido una prueba. Si no, ¿cómo compruebo que era imposible? ¿Cómo hago para comprobar que Dios es capaz de sanar un cáncer? En algún momento alguien tiene que tener cáncer. Y yo no quiero, yo tampoco. Lógico, nadie quiere. Pero si te toca la prueba, el punto está en que de allí vas a saber que para Dios el cáncer no es un problema. Y vas a saber que Él puede lo que era imposible para la medicina. Lo vemos constantemente en la iglesia. Milagro tras milagro. Cada viernes traemos los testimonios, pero no solo aquí, en la ciudad, en otras ciudades, en otros países. Nos llaman, que nos pidieron oración y vemos los milagros. Y dice: pero pastor, usted no fue a tocar la enfermedad. Yo no me moví de acá. Entonces aprendemos que Dios es el que hace las cosas. Que Él y con Él es posible lo que es imposible para el hombre. ¿Cómo se sale? ¿Cómo salimos de la prueba? Lo primero sería poder salir de la prueba aprobado, ¿verdad? Porque si salimos desaprobados sonamos. Así que de la prueba se sale aprobados. ¿Cómo? Siguiendo, y esto por favor grábelo, siguiendo al Señor. Acuérdense que Él camina con nosotros en la prueba, ¿está bien? Siguiendo al Señor sin excusas. Siguiendo al Señor sin excusas. La mayoría ante la prueba encuentran excusas. Y entonces dejan de venir a la iglesia, ya no oran, sé esto, lo otro, todas las excusas posibles. Porque la prueba te pone delante de quien sos. Y si no estaba allí verdaderamente la realidad del Espíritu Santo en tu vida, entonces vas a encontrar excusas para alejarte de Dios. Salmo 73, versículo 21 al 23. Dice: se llenó de amargura mi alma. Estaba pasando por una prueba. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Yo no sé si alguna vez le pasó algo a usted así, pero a mí sí.
Versículo 22. Tan torpe era yo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjense que dice delante de ti, quiere decir que Dios estaba ahí. Por eso digo que es una prueba y no un desierto. Dios estaba ahí. Él dice, yo delante tuyo estaba, y era como una bestia, torpe por completo, no entendía nada de lo que estaba pasando. Con todo lo que me estaba pasando y aún siendo yo torpe, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Por eso digo una prueba. Una prueba, hermanos, no es el desierto. Con todo lo que te pueda estar pasando, allí está Dios a tu lado. Allí está Dios y te toma de la mano derecha y no te ha soltado. No te ha soltado. Solo despierta y no seas tan torpe para no darte cuenta de lo que está haciendo Dios. Dios te está poniendo en un lugar para que puedas salir definitivamente de donde estabas. Y que te puedas dar cuenta de que no es como tú lo pensabas, que no eras lo que tú pensabas. Hay muchos que están siempre llenos de miedo y miedo y miedo. Miedo a poner el pie, miedo a mover la silla, miedo a levantarse, miedo a salir, miedo a comprar, miedo a vender, miedo a ir, miedo a no ir, miedo. Entonces un día el Señor dice, bueno, basta. Te voy a meter en un lugar para que entiendas que conmigo no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Porque yo estoy al lado tuyo, porque yo te sostengo de la mano y que conmigo vas a salir absolutamente aprobado de ese lugar. Amén. Pero tengo que decirle al miedo que se vaya. Tengo que reprender ese miedo. Tengo que decir, ya no tenés por qué estar conmigo. Quizás me metieron miedo cuando era chiquito, quizás me metieron miedo cuando fui adolescente, quizás me metieron miedo aún cuando fui adulto, pero ya basta. Es el momento de decirle basta a ese demonio. Que salga de nuestras vidas. Job fue probado. Job no fue un desierto. Job fue probado y Dios estuvo con él en todo momento. ¿Fue duro? ¿Fue difícil? Claro que fue duro y claro que fue muy difícil. Pero salió en victoria y Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Ahora, ¿qué hizo Job para salir? Hizo dos cosas que yo necesito que usted aprenda. La primera, hizo las preguntas correctas. ¿Se acuerdan de preguntar correctas? Hizo las preguntas correctas. Job 42, 4, 5 y 6 dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Dónde estaba él? Delante de Dios. Si no, no le puedo hablar a Dios, no le voy a preguntar a Dios si no está ahí. Así que yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué hizo Job? Job reconoció que estaba en él mal. Job hizo las preguntas correctas y obtuvo la respuesta correcta. ¿Qué otra cosa hizo Job? Job habló bien de Dios. Job no renegó de Dios. Job no se quejó de Dios, sino que él habló bien de Dios. Job 42, 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, pregunto, hubo respuesta. Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como sí mi siervo Job. Ellos no estaban pasando por ninguna prueba, sin embargo no hablaron lo recto. Y Job, que estaba pasando por una prueba y muy difícil, él sí habló lo correcto de Dios. Esa es la gran diferencia y así se sale de la prueba. Pero nos falta todavía identificar al verdadero enemigo. Nos falta identificar al verdadero enemigo.
Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que aconseja? Dios. Todos los consejos de Dios están acá. ¿Está bien? Dios es el consejero. Amén. Entonces dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Se hace una pregunta él mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Job estaba pasando algo difícil. Pero lo que Job pudo ver es realmente quién estaba haciendo el tropiezo para él mismo. ¿No era Dios? ¿Dios daba el consejo correcto? Era él. Él estaba tapando, oscureciendo el consejo. Dios le daba el consejo correcto, pero él lo encubría, lo tapaba y no lo llevaba a cabo. Las situaciones, hermanos, vienen, la prueba aparece, pero ante esta realidad necesitamos nosotros identificar al verdadero enemigo, aquel que nos está entorpeciendo todo. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, ya Timoteo siendo pastor en Éfeso, le dijo claramente: ten cuidado de ti mismo. No le dijo ten cuidado del diablo. No le dijo ten cuidado de los que, y de aquellos, o los que se oponen, o... No, le dijo ten cuidado de ti mismo. Porque el verdadero enemigo nuestro, para poder salir de estas situaciones o no caer en ellas, somos nosotros. Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Ante la prueba o en medio de un desierto, claro que está, nosotros somos los que provocamos que empecemos a caer. Comienza nuestra lógica. Ah, no, pero esto no puede ser porque... Y así... Pero Dios dijo que... Pero no, eso es imposible. Y entonces nuestra lógica nos dice que no vamos a poder. Nuestros temores. Dios te dice lo que eres, lo que vas a poder alcanzar, lo que está disponible, lo que Él ya te dio. Y dice, no se puede, no, yo no puedo eso, no, porque además, y entonces empieza a llenarte la cabeza de miedos, y te hundís cada vez más. Y si no tomas conciencia de esto y atacás directamente a ese enemigo, vas a terminar en el pozo más profundo sin poder salir. Y no le vas a poder echar la culpa al diablo, porque el único culpable vas a ser vos. Pero no de lo que vino como prueba o desierto, sino de no haber querido salir. Porque Dios te dio la salida y no quisiste tomarla. Preferiste quedarte con tu lógica, tus miedos, tu confort. Todo esto nos juega en contra. Todo esto nos juega en contra. Confort quiere decir, me conformo con esto. Estoy mal, pero acostumbrado. ¿No? ¿Conocen el dicho? Estoy mal, pero acostumbrado. ¿Cuál es el propósito? El propósito siempre es detectar rencores, detectar envidia, detectar dolor, temor, raíces de amargura, detectar lo que nosotros quizás ni siquiera nos dimos cuenta. Pero venida toda esta situación,
ahí podemos darnos cuenta dónde está realmente mi corazón, qué hay adentro de él. Cuando yo lo entiendo, cuando yo lo veo, entonces puedo limpiarme de eso porque tengo el permiso y la autoridad dada por Dios para quitar todo eso. ¿Cuáles serían actitudes correctas en esos momentos? Bueno, 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, nuestra fe tiene que ser probada para que en el momento en que el Señor venga, tengamos toda esa manifestación de alabanza y de honra a Él. ¿Está bien? 2 Corintios 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la tribulación, ¿sabe lo que es? Problemas acá adentro. No afuera. Bueno, no tenés problema, está todo bien. Sí, pero acá adentro es terrible. Acá adentro es terrible. Sentí que te están destrozando ahí adentro. Eso es tribulación. Dice, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ¿tenían qué? Gozo. A pesar de, tenían gozo. Y su profunda pobreza. No dice que eran pobres. ¿Cómo eran? Profundamente pobres. A pesar de todo esto, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sabe qué hicieron? Dieron. Muchas veces escucho a los hermanos, yo no doy, pastor, porque no tengo. No hay problema. Pero en realidad no das porque no querés, no porque no tenés. Es una cuestión de elegir, es una cuestión de prioridad, pero no es una cuestión de no tener. Esta gente dio abundante, pese a estar en una profunda pobreza. ¿Dónde estaba la clave de ellos? Que no se dejaron hundir por la prueba, las tribulaciones, la pobreza, sino que tenían gozo, porque sabían que Dios estaba en ellos y con ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir de esa tontería que decía Job, ¿no? Tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti, no me daba cuenta todo lo que me habías dado, todo lo que era, todo lo que pusiste en mí, todo lo que yo soy delante tuyo, y me veía como alguien tonto, pobre, inútil, y todas esas cosas que el diablo te dice. Entonces te ves así, lógico, no vas a hacer nada. Pero cuando te das cuenta de lo que Dios puso dentro tuyo, entonces harás como Pedro, que Jesús le dijo, vení, y empezó a caminar arriba del agua. ¿Cuántos anduvieron caminando arriba del río hoy? Pedro caminó. ¿Hay algo que Pedro sabía, que tomó conciencia, que ustedes y yo no? Porque no caminamos arriba del río. Ahora, quizás no camines arriba del río, pero hay tantas cosas que tenés que dejar de tenerle miedo. Decir, voy a ir. Si Dios está conmigo, ¿por qué no voy a ir? Según 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Aprobarnos, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios nos aprobó. Dios nos aprobó. Levante la mano un segundo y diga ahora, Dios ya me aprobó. Así que no hay problema. ¿Está bien? Ya estás aprobado. Ahora, a pesar de estar aprobado, Dios te va a aprobar el corazón. ¿Por qué? Porque tenés que necesidad vos de saber lo que eres en Dios. ¿Creen que Dios no conocía el corazón de su Hijo? Era su Hijo, Jesucristo.
¿Para qué lo llevó al desierto para probarlo? ¿Para qué lo llevó al desierto? Porque el que tenía necesidad de saber quién era, lo que había dentro y lo que podía, era Jesús. Jesús en algún momento sabía que iba a estar en una cruz colgando y tenía que saber él mismo que podía enfrentar al diablo mismo, no a las cosas de la vida, al diablo mismo, y salir en victoria. Así que Dios dijo, bueno, para que estés tranquilo de que sí lo vas a lograr, te voy a llevar al desierto, ahí te vas a encontrar con el diablo y vos mismo te vas a dar cuenta de que sí podés. Y él fue al desierto, allí lo probó. ¿Y qué pasó? Salió aprobado. Pero de ahí en más, Jesús ya no le tuvo duda a nada. Se paró delante de la tumba de Lázaro después de 4 días de muerto y le dijo, Lázaro, sal fuera. Es hora de que te pares delante de aquello que te asusta, que te da miedo, de que crees que no puedes y le digas definitivamente, sal de ahí fuera, porque acá está alguien que tiene autoridad para echarte fuera. Amén. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, y la mujer también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es, hermano, esta es la prueba. Salir aprobados y con recompensas es la meta y es la promesa de Dios para los que pasan la prueba. Para los que pasan la prueba. Pero quiero leerles, para cerrar más o menos, más o menos, estoy un poco atrasado. Quiero leerles Nehemías 4, todo el capítulo 4 le vamos a leer, así que vamos a tomar un poco a leer. Dice así, cuando Nehemías viene con la intención de reconstruir la ciudad de Jerusalén, quemada, destruida, inexistente casi, y viene a tratar de reconstruirla, ¿está bien? Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Este Sanbalat representa al diablo. Así pasa cuando vos decís, voy a reconstruir mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mi salud, lo que sea. Te pones y dices, voy a hacerlo ahora con el Señor, puedo y lo voy a hacer. El diablo le agarra una furia, dice, enfureció en gran manera. Así le pasa al diablo. Y hizo escarnio de los judíos. Escarnio sería lo más burlarse, decirle que no sirven, que no pueden, ¿está bien? Hacerle el bullying. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Eran débiles los judíos? ¿Qué van a ser débiles? Pero él estaba declarando esas cosas. Así hace el diablo. ¿Qué es lo que querés vos? Si no podés hacer nada vos. ¿Qué vas a lograr vos? No. Eso dice. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Lo que me gusta, ¿saben de este pasaje que estoy leyendo qué es? Que el diablo estaba diciendo todo lo que sí iban a hacer. Todo eso que él dijo que no podían hacer, eso era lo que iban a hacer. Precisamente eso iban a hacer. Iban a volver a sacrificar a Dios, iban a volver a ofrecer sacrificio a Dios, iban a acabar en un día e iban a resucitar, a levantar de todo eso que era polvo nada más, toda una ciudad y la iban a terminar. Me encanta. Así que cuando el diablo te diga que algo, vos eso no lo puedes hacer, gracias, ya sé lo que puedo hacer. Cada vez que el diablo te diga esto no lo puedo hacer, gracias, ahora sé lo que sí puedo hacer.
siempre te va a decir lo que vas a poder hacer, pero Él quiere que vos entiendas que no. ¿Está bien? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Esto es como decir, no va a durar nada, no tiene ningún tipo de fuerza. Oye, oh Dios nuestro, ahora comienza Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¡Guau! No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que sobre los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Dónde encontró ánimo? En Dios. En lugar de asustarse, en lugar de tener miedo, en lugar de ponerse a llorar, ay, no vamos a poder, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira lo que nos dice. No. Señor, mira lo que están diciendo, que todo lo que dijeron le vuelva sobre su cabeza, y nosotros vamos a levantar el muro. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Eso es lo que hace el diablo. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué hicieron? No hay secreto, hermano, es sencillo. Tenemos que orar. Oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Orar de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Dijeron: epa, ¿cuál es nuestro verdadero enemigo? ¿Esto que están hablando y nos quieren atacar, o nosotros que nos estamos debilitando? ¿Saben? Una de las cosas que pasa en la prueba o en el desierto es que nos debilitamos en la fe. Empezamos a pensar que no vamos a poder, empezamos a debilitarnos. Pero hay que fortalecerse. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que quiere el diablo, cesar la obra. Por eso estamos acá, por eso abrimos la puerta, por eso vamos a seguir y vamos a conquistar y vamos a tomar la colina, porque eso fue lo que el Señor me mostró en un sueño. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volveríais, ellos, ¿de dónde volvierais? No sé cómo, no entiendo la frase. Ellos caerán sobre vosotros. De todo lugar que os volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Ahí lo entendí. Volverse es darse vuelta. Es decir, ¿qué hizo Dios? Le mandó gente que le contara todo lo que nosotros hablaban en secreto. Entonces cada vez que ellos decían: bueno, vamos a ir por tal lado, y cuando se vuelvan para él, ahí le vamos a caer encima, ellos venían: mirá que si te va para allá, ellos van a venir por ahí. Listo, ponemos guardia acá. Dios te va a cubrir de todas las acechanzas del diablo. Dios te va a cubrir de todas las acechanzas del diablo. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Acá está la clave. Acá está la clave. No tengas miedo. No tengas miedo. Acuérdate de tu Señor, grande y temible,
grande y temible. Pelea por lo que te interesa, pelea por lo que el diablo te quiere robar, pelea por tu vida, pelea por tu familia, pelea por tus hijos. No los dejes, no los abandones, ni los sueltes. Pelea por tus hijos. El diablo te los quiere robar, el diablo quizás está llevándoselo, pero pelea por tus hijos, porque Dios es poderoso, Dios tiene autoridad. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿qué habían entendido? ¿Quién era Dios para ellos? ¿Quién es Dios para vos? Cuando el enemigo entienda quién es Dios para vos, se terminó la historia. Que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Listo? Se terminó la historia. Vamos a seguir en lo que estábamos, se terminó las amenazas. ¿Quieres salir de la prueba? ¿Quieres salir del desierto? Tienes que entender quién es Dios para ti. Tienes que entender que con Él nada el diablo puede hacer. Y tienes que entender que Él siempre te va a poner un paso adelante de lo que el diablo quiere hacer. Amén. Aleluya. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Dice el libro de Efesios que la espada es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. Escuchen los que están en otros países. La obra es muy grande, abarca todos los países, el mundo entero. Y estamos lejos. Pero escuche: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Estamos aquí. Desde aquí se hace sonar la trompeta, que es la presencia de Dios. Si has escuchado la trompeta desde aquí, entonces es el lugar donde tienes que reunirte. No me preguntes si tienes que ir a otro lado, no te voy a contestar eso, porque eso es tuyo. Pero si has oído aquí la trompeta, si has visto al Señor obrando, entonces este es el lugar donde tienes que reunirte, porque aquí es donde Dios va a pelear por ti, aquí es donde Dios va a pelear tu batalla, y aquí es donde Dios te va a dar la victoria. Amén. Aleluya. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Proféticamente hablando, el vestido es la vestidura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amados, ellos llegaron a un desierto, todo quemado, derrumbado, pero luego comenzaron las pruebas. Los enemigos venían a amenazarle. ¿Cómo lo hicieron? Lo primero, hicieron las preguntas correctas. Luego fueron sabios en detectar al enemigo. Nosotros somos los que estamos paralizando la obra, no ellos. Ellos hablan nada más. El diablo habla nada más. Si te detienes, el que te detienes eres tú. Si te alejas, el que te alejas eres tú. Si le crees, el que le cree eres tú. El diablo solo habla, no hace otra cosa. Confiaron en Dios y supieron que con Él iban a poder hacer la obra. Con Él iban a poder hacer la obra. No se quejaron, no hablaron mal de Dios. Actitudes que tuvieron, actitudes de resistir
a ese que se levantaba. Actitud de prepararse como corresponde con la espada. Actitud de servir a Dios a pesar de que las cosas parecían que era más fácil decir no se puede, no nos dejan, nos amenazan, es peligroso, no voy a hacer nada. Actitud de estar unidos y de ver dónde estaban sus verdaderas debilidades. Para cerrar, quiero recordarles lo que Dios hace y está haciendo. Dios, cuando tenían que tomar la tierra prometida, no le dijo, listo, ya está todo listo, entran tranquilos, hay un puente. No. Tuvieron que cruzar por fe el río. Y el río estaba crecido al doble del ancho. Hubo que cruzarlo por fe, porque las aguas se abrieron y ellos pasaron en seco. Pero luego vino el momento de tener que tomar Jericó. Y Jericó era una ciudad muy fortificada, muros muy altos y muy anchos. Era imposible derribar eso o atravesar eso. Aun cuando si tuvieran esas escaleras que nos muestran las películas y que suben y que mueren los primeros pero después vienen los otros, eran tan ancho que ahí cabían ejércitos enteros, nunca iban a poder lograrlo. Entonces tuvieron que creerle a Dios, tuvieron que utilizar la fe, la obediencia, tuvieron que aprender a dejar de lado los miedos y no decirse a sí mismo, esa tarea es imposible. Entonces Dios les dio la estrategia y le dijo, vayan y den cada día una vuelta alrededor de la ciudad por 7 días. Y el séptimo día darán 7 vueltas. Y en la séptima vuelta, cuando yo les diga, tocarán las trompetas, los cuernos, y gritarán lo más fuerte que puedan. Y los muros caerán. Y usted dirá, desde la lógica, no, eso es una tontería. No, eso es una tontería. ¿Cómo vamos a hacer eso? Así que tuvieron que vencer a su verdadero enemigo, que no era Jericó, eran ellos mismos. Su lógica, su razón, tuvieron que vencerla. Era totalmente ilógico hacer eso y que los muros se cayeran. No cabe en la cabeza de nadie. Así es como Dios obra. Te manda a hacer cosas que no entran en tu cabeza como algo lógico, pero si las haces, vas a ver el resultado. Y las hicieron, y ellos fueron y se pararon y caminaron y dieron vuelta, y cuando llegó el séptimo día tocaron esos cuernos bien fuerte y gritaron con todas sus fuerzas y los muros se cayeron. Pero no solo terminó ahí, porque ahora venía la otra parte, porque muchos creen que terminó el muro y ya está, listo, que vinieron todos, se entregaron así y dijeron me rindo. No, ellos que entraron como valientes, entraron a pelear y fueron derecho hacia adelante y ahí tomaron la tierra. Vencieron a esos enemigos. Es el momento en que entiendas que no va a ser magia. Tienes que vencer a tu enemigo. Tienes que vencer tus miedos. Tienes que vencer tus rencores. Tienes que vencer todo lo que es un enemigo dentro tuyo. Tienes que vencerlo. Pero mediante la fe y la obediencia. Así es como vences. Amados, Dios derrumbó los muros de Jericó. Dios derrumbó los muros de Jericó por la fe de ellos, por la obediencia de ellos. Yo quiero decirte, Dios derrumbará los muros que están separando tu matrimonio. Dios va a derrumbar los muros que están separándote de tus hijos. Dios va a derrumbar los muros que están impidiendo que seas feliz, que estés en paz. Dios va a derrubar los muros de tus miedos que te están impidiendo alcanzar las promesas de Dios
Dios va a derrumbar los muros que están impidiendo que alcance prosperidad y libertad financiera. Dios va a derribar los muros que hasta ahora no te han dejado tomar la tierra que Dios te prometió, porque esa tierra es tuya, ya te la entregó Dios. Solo necesitas creerle a Dios, tener por fe, obedecerle a Dios y tomar esa tierra que Dios te ha dado. Toma las actitudes correctas que te sacan de ese lugar en victoria, lleno de Espíritu Santo y en poder. Toma las actitudes correctas que te hacen salir más que aprobado delante de Dios. Aprende a pelear la batalla de la fe. Aprende a pelear la batalla de la fe, porque es ahí donde tenemos una victoria total y completa sobre todos los enemigos. Amén. Aleluya, aleluya.